Café Zoom es una producción de Cuerdos de Atar y es parte de la alianza informativa entre Latinoticias y Litan Jazz. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Café Zoom. Hoy nuestro invitado es Pedro Campos, deportista y escritor. Es autor del libro testimonial Yo soy mi Dios, en el que relata diferentes etapas de su vida. Nos recibe en su casa, en Lincoln. Bienvenidas, bienvenidos a Café Zoom. En todos los lugares que presento el libro, noto lo mismo, ya sea en la presentación, cuando empiezo a hablar, pero más que nada también con la gente que ya lo leyó. Ujú. Este, me, me devuelven algo muy, muy fuerte, ya sea en las charlas o cuando me cuentan qué sintieron cuando lo leyeron. Y la verdad que eso para mí es algo bastante, bueno, ya a esta altura no, pero al principio era algo inesperado, porque evidentemente yo en mi vida había pensado escribir un libro y haber escrito uno y tener esta, esta experiencia de la devolución o de lo que, de lo que yo noto que genero en las personas que me escuchan, la verdad que es muy fuerte, nunca lo hubiese imaginado. ¿Y cómo fue, Pedro, que surgió esta necesidad de escribir un libro que tiene 260 páginas? O sea, no es un texto de un pequeño desahogo, es todo un No, trabajo de mucho tiempo. ¿Cómo surgió la sí, necesidad? sí, en realidad no surgió de mí. Cuando yo estaba haciendo el tratamiento de quimioterapia en La Plata, yo estuve ahí casi 4 meses, estuve casi un mes internado y después 3 meses viviendo en un departamento. Ujú. Y en ese momento, habrá sido octubre o noviembre del 2018, mi amigo y maestro de yoga, que es brasilero y que yo lo había conocido acá en Lincoln, y él ya estaba en Brasil en esa época, fue a visitarme. Y fue él el que me dijo en una charla, se quedó un día ahí conmigo, un día y medio, y fue él el que me dijo que tenía que escribir. Mm. Él me dijo, vos tenés que escribir tu vida para contar. Entonces yo lo miré y le dije, vos estás loco, yo voy a escribir un libro contando mi vida. Primero, ¿a quién le puede interesar mi vida? No. Y segundo, escribir un libro yo, ¿no? No, 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 sí, vos tenés que escribir, me dijo. Vos tenés que escribir para contar. Bueno, me siguió pareciendo una locura en ese momento, pero bueno, pasó el tiempo, no mucho, porque fue en marzo del 2019, o sea, unos meses después. Yo hice un viaje solo a Brasil, que lo cuento en el libro, Sí, sí. y ahí me senté en la playa y lo empecé a escribir. ¿Y tenías, Eh, tenías antecedentes como lector, por lo menos? como lector sí, como Mm, lector sí, pero nunca pensé en escribir, jamás. Es mm. más, antes de empezar a escribir, eh, dije, bueno, seguramente es una cuestión muy, muy elemental, es decir, ¿cómo empiezo? ¿Por dónde empiezo a escribir? ¿Qué empiezo a contar? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo arranco? Y ahí me vino a la memoria una entrevista que escuché un día que vi a García Márquez. Ajá. No me quiero comparar con García Márquez, pero No, 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 yo pero escuché ahí que él contaba cómo había pensado cuando había empezado a escribir Crónica de una muerte anunciada, y él empieza a contar cómo van a matar al fulano ese. sí, sí. Entonces, él dijo que describió todo como para que el lector quede enganchado y no pare de leer. Entonces a mí se me vino eso a la cabeza y dije, bueno, ¿y cómo puedo hacer yo con mi historia para atrapar la atención del que lee? Sí. Bueno, entonces empecé contando el momento que yo estaba sentado en la cama y me dan el diagnóstico. Y a partir de ahí, bueno, empiezo a contar toda mi vida, que fue lo que, como está en el libro, salió. O sea, no cambié absolutamente nada.
No cambió absolutamente nada. Como salió, ahí quedó, Ujú. en el orden que quedó y todo absolutamente. El título del libro es Yo soy mi Dios, de Pedro Campos, por supuesto. Y con la lectura del libro, mi interpretación del título es Yo soy responsable de mi vida, yo hago de mi vida lo que yo decido. No sé si esa interpretación coincide con Sí, tu forma de verlo. sí, en realidad el porqué del libro tiene, o sea, tiene dos porqués el título del libro. Uno es más o menos eso, sí. Yo creo que cada uno de nosotros nos hacemos y nos deshacemos de acuerdo a nuestras creencias, a nuestros mandatos, a nuestra forma de vida, de entender. Y a mí me pasó que, digamos, yo me hice de una forma y en un determinado momento, después de empezar a sentir que estaba enfermo de algo, empecé a desconstruirme, a deshacer todo lo que había hecho de mí para hacerme de otra forma, porque intuitivamente sabía que era eso lo que tenía que hacer. Ujú. Lo mío fue mucho más allá del cáncer. Lo que yo describo ahí en el título como mi infierno no fue el cáncer, fue otra cosa. Fue eso, sumergirme ahí abajo y enfrentarme a todos mis demonios. Entonces, creo que ahí está esta parte del título, es decir, nosotros nos hacemos de una forma, pero también somos capaces de deshacernos de esa forma si sentimos que eso está mal. Ujú. Obvio que hay que animarse a eso, pero la capacidad la tenemos todos. Entonces, el título es por eso. Y la otra parte del porqué del título es que eh, hay una canción muy conocida de Cordera que mi hijo Martín, el más chico, cantaba, y Ujú. una letra muy larga tiene, y que la letra tiene muchísimo que ver con el momento que yo estaba pasando ahí. Eh, y yo como él no vino a verme, no, estaba muy impresionado por mi estado, entonces él nunca se animó a verme personalmente, a visitarme. Mis Claro. otros dos hijos sí. Entonces, como yo no lo tenía, este, usaba esa canción, la escuchaba una o dos veces para estar Ujú. un poco con él. Me Claro, acordaba de él y eso me lo traía más cerca, digamos. claro. Yo soy mi Dios, pero te definís como ateo, espiritual y deportista. Sí, sí, porque fíjate que Dios está con minúscula ahí en el título y Ujú. no es casualidad, porque lo mismo cuando hablo del infierno, yo creo que el cielo y el infierno y Dios está adentro nuestro. O sea, todos somos Dios, todos tenemos a nuestro infierno y a nuestro cielo ahí adentro. Ujú. Eh, Porque creo que en realidad la vida es así. La vida es, de lo que yo entiendo, es algo lo más maravilloso que podemos tener, pero que está ahí para ser descubierta y para ser entendida. Eh, yo no entiendo la vida a partir de todo ese proceso, no entiendo la vida como lucha, como algo difícil, como... No, todo lo contrario, todo lo contrario. Ujú. Esa es parte de la experiencia también que pude tener después de todo eso. Pedro, en muchas ocasiones de gente que cuenta, eh, bueno, que pasa por problemas de salud o por problemas de otro tipo, el deporte aparece como un sostén importante. ¿En tu caso fue así? Sí, sí, claro. Sí, yo toda mi vida hice deportes, desde que tengo uso de razón en la escuela primaria, siempre compitiendo, entrenando, esa fue mi pasión y es mi pasión. Hasta el día de hoy, mirá, vengo del gimnasio, por ejemplo, en este momento. Este, y yo creo que el deporte está en mi vida, por algo está, y obviamente que ayudó también sobre todo a ese tránsito de,
de cuestión física, porque yo llegué a tener 3% de hematocritos en todo ese proceso del cáncer que iba desarmando mi sangre. sí. Y según los médicos eso es imposible. O sea, es imposible tener 3% de hematocritos y estar vivo, Mm. que fue lo que me dijo la jefa de hematología cuando me dio el diagnóstico. Además de eso, me dijo que yo tendría que estar muerto. Entonces, claro, sí, sí, me lo dijo así. Eh, y hoy día todavía no se explican por qué yo no me morí y cómo me recuperé tan rápido. Y yo creo que en parte fue por todo lo que yo hice en el deporte y las carreras, los Ironman que corrí, que cuento en el libro, que los cuento precisamente por eso, porque creo que esas carreras, esas competencias extremas de 14, 15 horas de duración, te llevan al límite en todo sentido, físico y emocional. Y, y eso creo que también me ayudó para transitar todo ese paso tan difícil, físicamente y emocionalmente. Pero en un momento de tu vida que relativamente joven, más o menos en la mitad de tu vida, apareció el cáncer, te enfrentaste a tus infiernos, superaste el cáncer. ¿Y cómo cambió tu visión de la vida, tu escala de valores en la cotidianeidad o no? A partir de del aprendizaje que necesariamente tuviste que hacer con la superación del cáncer. Sí, era un poco lo que te decía recién, este, que más allá del cáncer como enfermedad, a mi cáncer lo describo como una fiesta, Mm, que toda mi lucha de superación y de vencer no estuvo contra el cáncer, sino en todo lo otro que yo empecé a hacer, y como lo digo en el libro, intuitivamente, porque ahora lo puedo decir conscientemente, pero en ese momento no. Yo sabía que tenía que sanar algo mucho más profundo de lo físico. ujú, Entonces, yo empecé buscando alternativas a la medicina tradicional, porque sabía que era algo mucho más profundo que el hecho de que me claven una aguja y me hagan un examen. mm, Iba mucho más allá. Entonces, por eso también mi negativa a que me trataran los médicos y que todo el mundo alrededor mío me veía morir y decían, este está loco, se quiere morir. O sea, no entendían por qué. Y yo sí lo entendía dentro mío. Y claro, era muy difícil tener que sobrellevar lo que yo estaba pasando adentro, más toda la presión externa claro, claro. de todos que me querían, me querían llevar a un médico. Pero yo sabía que si ese trabajo que yo estaba haciendo lo cortaba de antemano, me moría, me moría. Por eso es que tuve que llegar hasta el límite mismo de mi vida para hacer eso. Entonces, una vez que hice ese trabajo tan profundo, dije, ok, ahora que me digan los médicos qué tengo. Pero lo que yo tuve que hacer era, o fue mucho más importante y mucho más profundo que el cáncer. Y a partir de ahí fue que yo tengo otra visión de la vida, no de haberme curado de cáncer, porque Claro. te doy un ejemplo para que se entienda bien esto que estoy diciendo. Por ejemplo, cuando yo salí del hospital, cuando a mí me dan el alta del hospital, después, 2 o 3 días después de escuchar el diagnóstico, no me querían dejar salir porque la jefa de hematología también es corredora de fondo. Entonces me decía, si yo te dejo ir a vos, mañana estás corriendo en Plaza Moreno. Y le digo, mira, con gusto lo haría, pero no puedo, porque yo tenía 15 kilos menos y no tenía casi fuerza para caminar. Y cuando me fui del hospital con mi hermana, yo tuve que ir agarrado de los hombros de mi hermana para ir caminando hacia el auto. Ujú. Y me habían dicho que tenía que estar muerto. Pero en ese mismo momento yo me sentía el tipo más feliz del mundo. Entonces yo creo que ahí un poco resumo con ese ejemplo qué fue lo que pasó adentro mío. No fue a partir de curarme del cáncer que me dijeron, estás curado. Entonces yo dije, voy a vivir la vida.
Ujú, No, no, fue mucho antes. Fue cuando, precisamente después del diagnóstico, que yo lo cuento en el libro, todo lo que, todo lo que pasó adentro mío, este, 24 horas después. Y dije, ah, era así, o sea, todo terminó acá, mi vida es otra ahora. Ahí fue el cambio. Y a partir de ahí, todo lo que vino para acá y, y todo lo que me pasa, como digo, de la piel para adentro, que es lo más importante, ujú. no para afuera lo que se ve, no, lo que yo siento para adentro es lo maravilloso. Y Ahí está la cuestión. en este proceso de autoaprendizaje, ¿qué cosas reconoces en vos de Abelino, de tu padre? De mi papá, de mi papá puedo reconocerme en mi corazón, Ujú, la bondad que tenía mi papá. Yo lo conocí muy poco a mi papá, es decir, casi no teníamos diálogo, pero no porque estuviéramos enojados uno con otro, era porque mi papá era una persona muy cerrada ujú, y le costaba mucho hablar, le costaba muchísimo hablar, él no hablaba otra cosa que de fútbol o de boxeo o de algo así intrascendente, porque conmigo, ¿no? Y cuando había alguna charla medio profunda en la mesa en mi casa o algo así, él ujú. se iba a la pieza, se encerraba, o sea, es lo que él supo hacer. Eh, entonces, él se murió y yo no supe muy bien quién era. Sí lo conocí como un tipo muy bueno, de muy buen corazón con nosotros, conmigo, con mi hermana, este, con sus amigos. Entonces, eso es lo que reconozco de mi papá en mí. Yo también tengo muchos amigos y eso creo que viene de él, ¿no? Ujú. Pero más que eso, no puedo decir cómo pensaba, cómo sentía, porque la verdad que supe muy poco de eso, de él. Pedro, vos sos de Lincoln, estás en Lincoln en este momento, Estoy en y, Lincoln. y la gente de Lincoln que yo conozco tiene una característica que otra gente de otros sitios, yo no se la veo por lo menos, que es como que hacen mucha piña, como que se defienden mucho, se ayudan mucho entre ellos. ¿Es así? Ujú. ¿Qué tiene de especial Lincoln que provoca esto? Mira, yo lo puedo decir en carácter personal, este, por ahí es mi característica, ¿no? Pero creo que generalmente es así acá en Lincoln, que somos personas de reunirnos mucho y de reunirnos con los amigos y las personas que queremos. Ujú, Este, en mí es una característica. Tengo mucha gente conocida, además de ser de toda la vida de acá, ¿no? Y de conocer a muchísima gente, siempre está esa unión de verse muy seguido, de hablar mucho, de contarse cosas. Este, no sé si habrá en otros lugares esa característica, pero acá yo la siento mucho. De todas maneras, últimamente estoy poco acá en Lincoln ujú. y, y creo que dentro de un tiempo voy a hacer visita más que habitante. Te vas a mudar fuera, entiendo, deduzco. Sí, 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 sí. Vale. Creo que mi vida ya está destinada a eso, más que nada a dar vueltas por ahí, Ujú. pero me gusta mucho Brasil y, mucha parte de mi vida ya está allá. Lo contás en tu libro Yo soy mi Dios. ¿Y Exacto. cuál es tu proyección con el libro a partir de ahora? Mirá, como yo te conté en el momento que Sergio me dijo tenés que escribir, Mm, hasta ahora fue
como ir en un río, viste, de montaña, que te Sí. lleva rápido. Este, y bueno, y ahora estoy con el libro impreso, esa impresión, esa primera impresión que hice para repartirlo así entre la gente conocida y allegada. Y bueno, y ahora llegó el momento de la difusión, porque más allá de lo que yo tenía, y otra vez, para el lado de Brasil, ¿no? Tenía pensado hacer lo que yo hacía acá en Argentina, financieramente hablando, Ujú. tenía pensado hacerlo en Brasil. Pero resulta que el año pasado, para esta altura del año, yo tuve una lesión que se me cortó el tendón de Aquiles izquierdo. Mm. Y entonces no pude entrenar como estaba entrenando, obviamente. Ya sabía que eran 3 meses de yeso, y eso me sirvió para terminar de escribir el libro. Yo iba por la mitad en ese momento, y entonces dije, bueno, aprovecho este tiempo, me encerré en la pieza y escribí. Escribí como en trance. Yo escribía 4 o 5 horas y yo no sabía si era de día, de noche, si mis hijos habían comido, si no. Eh, Porque antes venía escribiendo muy esporádicamente, pero a partir de ahí fue algo muy, muy fuerte. Sí. Y a medida que iba terminando el libro, que iba avanzando hasta el final, todo lo que tenía pensado para hacer en Brasil desapareció, Mira. ¿no es cierto? Dije, no, esto no, o sea, no es que eso no iba a estar más en mi vida, sino que lo del libro empezó a agrandarse dentro mío y entendí que mi vida tenía que ser con respecto a lo que yo había escrito. Claro. Porque de hecho ahora todas las actividades que tengo extras a la actividad como papá, como amigo, no tiene nada que ver con lo financiero, eso desapareció, yo Mm. financieramente no tengo nada, porque decidí eso, Claro. que no haya nada en mi vida de ese tipo Sí. de cosas. Y estoy así, como estoy hablando con vos, eh, estuve en varios sitios hablando y mi vida va para este lado, entonces ahora lo que tengo que hacer es de alguna manera hacer conocer mi libro para que se empiece a vender y poder vivir de eso, Ujú. que es lo que pienso que tengo que hacer. Claro. Así que estoy en ese tránsito ahora, de ¿Y algún, hacer, algún proyecto de escribir otra cosa? eh, sí, sí, voy a escribir otro libro, yo ya lo sé, incluso ya sé cómo se va a llamar Mm. y ya sé qué contenido va a tener, pero todavía lo tengo que madurar. No sé, 1 año, 2, pero sé que voy a escribir otra vez, sí. Sí. Fantástico. Muy bien, Pedro Campos, muchas gracias por este tiempo de Café Zoom, compartir esta charla y te mando un fuerte abrazo. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Muchísimas gracias. Un Muy placer. agradecido. Chao. Il est 6 heures moins le quart sur l'horloge de la gare. Les pieds d'une femme s'accélèrent, le train ne l'attendra pas. Toutes les journées se ressemblent comme des trous qui bouffent le temps. Et la petite heure qui reste, c'est pour sa fille qui l'attend. Tous les choix qu'elle fait